todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Soy Álvaro y hoy vamos a hablar de la sorprendente y controvertida decisión de los Bucks para tratar de convencer a Giannis de que se quede en Milwaukee. ¿Lo conseguirán? Te lo cuento en 3, 2, 1... ¡Empezamos! En este episodio vamos a hablar de la polémica maniobra de los Bucks que se ha convertido en el mayor bombazo en lo que llevamos de agencia libre. Y bien, exactamente ¿qué es lo que han hecho los Bucks? Pues bueno, resumiendo mucho, lo que han hecho es librarse del contrato de Damian Lillard mediante el waiver and stretch, del que hablaremos a continuación, para abrir cap space, margen salarial, y con ese espacio fichar nada menos que a Miles Turner, al que nadie presumía que estuviese disponible en el mercado, especialmente después del tremendo éxito que han tenido los Pacers en playoffs. Pues bueno, luego hablaremos también de lo tacaños que han sido los Pacers y de qué es lo que podían estar pensando para dejar marchar a Miles Turner. Pero bueno, primero el waiver and stretch. ¿Cómo funciona? Pues bueno, este es el mayor waiver and stretch de la historia de la NBA y siempre que pasa alguna cosa por primera vez en toda la historia, por algo será. Y es que lo que están haciendo los Bucks es coger los 113 millones que le restaban al contrato de Damian Lillard y repartirlos en salario muerto a lo largo de las próximas 5 temporadas, de tal forma que van a tener 22 millones y pico de salario muerto desde ahora hasta creo que es 2030. Entonces, ¿esto qué es lo que les permite a corto plazo? Pues bueno, a corto plazo ya hemos dicho que lo que han hecho es el fichaje de Miles Turner como agente libre. Y también otro objetivo del que muy poca gente está hablando, que es evitar el impuesto de lujo, que por lo menos se tiene que reconocer que los Bucks llevaban 5 años consecutivos pagándolo y desde luego, objetivamente, no tiene mucho sentido seguir pagándolo en estos momentos en los que los Bucks no son un equipo competitivo y desde luego no son un contender para ganar el anillo. Así que, teniendo en cuenta que además este verano es cuando entran en vigor las nuevas normas, o mejor dicho, las nuevas tarifas de pago del impuesto de lujo, que son mucho más elevadas, pues bueno, es lógico que muchos equipos con plantillas caras hayan escogido este verano como el verano de hacer recortes. Y lo estamos viendo a lo largo de toda la NBA. El equipo más evidente o el ejemplo más claro lo estamos viendo con los Celtics, pero también vamos a ver que va a suceder lo mismo con los Suns cuando también hagan el buyout de Bradley Beal y probablemente también otro waiver and stretch de su contrato. Y bueno, pues como digo, existen estos motivos financieros. Pero luego está el medio y largo plazo y las consecuencias deportivas en cuanto a la construcción de la plantilla para los próximos 5 años. Y es que los Bucks van a estar ciertamente limitados porque básicamente van a tener un 15% menos en cuanto a margen o capacidad financiera comparado con otros equipos. Así que si los Bucks ya partían de una posición precaria o muy complicada a nivel de poder ser competitivos y optar a ser un equipo relevante en el este, pues bueno, ahora con estas complicaciones o restricciones financieras va a ser aún más complicado en los próximos años. Entonces, más allá de todo esto, a todo el mundo le interesa cuál es la estrategia o cuál es la motivación de este movimiento para los Bucks y también cuáles son las claves en cuanto al futuro de Giannis. Así que hablemos de ello. Para empezar, yo creo que cuando sucede una decisión bastante confusa o bastante compleja como esta, creo que hay que empezar por las certezas. Y es que en este caso creo que tenemos 3. La primera es que todo el mundo sabe a estas alturas, y yo creo que Jon Hurst, el general manager de los Bucks, es el primero consciente de ello, de que estos Bucks jamás van a volver a ganar un anillo liderados por Giannis Antetokounmpo. Esta es la realidad. Y esto ni mucho menos tiene que ver con Giannis, ni con su talento, ni nada de eso, sino que más bien todo lo contrario. Por mucho que Giannis esté al 100% y dé su mejor versión, el equipo que le rodea es claramente insuficiente para aspirar al título. Entonces, esta es la primera certeza y, desde luego, la más dura para los fans de los Bucks. La segunda es que los Bucks jamás van a traspasar a Giannis si él no pide el traspaso. Y esto es porque, como todo el mundo sabe,
Giannis es un icono, una leyenda de la franquicia de los Bucks, el mejor jugador de toda su historia, y por lo tanto no solamente van a tener el máximo respeto por Giannis y sus deseos, sino que también son muy conscientes del valor sentimental que tiene este jugador para la franquicia y para sus fans. Y la última certeza que tenemos es que los Bucks no podían quedarse de brazos cruzados este verano. A ver, técnicamente sí que podrían no hacer nada, pero sería muy arriesgado a la hora de convencer a Giannis de que realmente merece la pena quedarse en Milwaukee si la gerencia no está dispuesta a hacer ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de fichaje este verano para reforzar la plantilla. Entonces tenían que dar un golpe de efecto. Pero la gran pregunta es, ¿este golpe de efecto o esta maniobra realmente para qué es? ¿Es simplemente esta idea de reforzar la plantilla alrededor de Giannis o hay algo más detrás? Pues bien, yo tengo una teoría al respecto y para entenderla hay que ponerse en la mente de Jon Hurst, el general manager de los Bucks. Veamos, ¿qué está pensando Jon Hurst en estos momentos? Pues bueno, como decía, sabemos que tenía que hacer algo. Al mismo tiempo, seguramente tiene presión por parte de los dueños de los Bucks de no pagar el impuesto de lujo este verano, dado el estado de la plantilla que comentaba, que por cierto, para situarnos aún mejor, voy a mencionar exactamente qué jugadores está integrando ahora mismo la plantilla. Tenemos en primer lugar a Giannis, después Kyle Kuzma, Bobby Portis y después algunos jugadores que ya estaban en la temporada pasada y algunos nombres nuevos, que todos ellos básicamente son jugadores de contratos mínimo o ligeramente por encima del mínimo. Taurean Prince, AJ Green, Andre Jackson, Gary Harris, Jericho Sims, Gary Trent Jr. y Kevin Porter Jr. Desde luego no es una plantilla que vaya a levantar pasiones ni que esté proyectada a hacer ruido en el este ni mucho menos en la NBA en su conjunto. Entonces, Jon Hurst ve su plantilla y dice, a ver, tengo que hacer algo, pero seguramente haga lo que haga y por mucho que hipoteque aún más el futuro de la franquicia, traspasando más picks o lo que sea, seguramente no vamos a llegar a ninguna parte. Pero claro, de momento Giannis no ha pedido el traspaso, así que yo, en teoría, de cara a la galería, tengo que hacer algún movimiento, ¿no? Para que aparentemente el equipo sea más competitivo. Pero lo que a mí realmente me preocupa, si soy Jon Hurst, es no cometer un error garrafal. ¿Y cuál sería el mayor error que podría cometer Jon Hurst? Pues bueno, en este caso sería que Giannis se acabase marchando dentro de 2 años a cambio de nada. Y es que conviene recordar que a Giannis le quedan 2 años de contrato garantizados y luego tiene un player option, por lo tanto, en el verano de 2027 podría ser agente libre. Y esto también significa que los Bucks en estos momentos no pueden ofrecerle una nueva extensión de contrato a Giannis, sino que tendrán que esperar al verano que viene. Así que por el momento, si Giannis no quiere ser traspasado y tampoco se le puede ampliar el contrato, lo que tienen que hacer es ganar tiempo para llegar vivos al verano que viene con Giannis en plantilla. Entonces, de esta forma, si esta temporada acaba como presumiblemente acabará, que es con otro fracaso para los Bucks, ya sea porque no han entrado en playoffs o porque sí que han entrado pero han caído de forma contundente en primera ronda, pues si llegan al verano que viene y ha sucedido esto, por lo menos estarán en una buena posición en cuanto a el futuro de la franquicia. Porque los Bucks lo que podrán hacer es decirle a Giannis, a ver, el verano pasado hicimos un esfuerzo muy importante, una maniobra que para mucha gente era una locura, que es este wave and stretch de Damian Lillard, y claramente no ha sido suficiente. Y sinceramente, como comprenderás, Giannis, ya no hay mucho más que podamos hacer por ti. Pero bueno, nosotros igualmente te queremos muchísimo y nos encantaría que te retirases en los Bucks. Así que, si tú quieres, seguimos intentándolo, pero sí que te pedimos ahora, estoy hablando, recordemos que en el verano de 2026, el año que viene. Pero obviamente queremos un compromiso por tu parte, así que te ofrecemos una nueva extensión y si tú la firmas, hacemos lo que tú quieras. Y claro, aquí es donde la presión pasará de los Bucks a Giannis. Este verano toda la presión estaba, hasta este momento, hasta que los Bucks han hecho algo, en el equipo, en la gerencia. Todo el mundo estaba expectante para ver qué conejo se podía sacar de la chistera Jon Hurst para convencer a Giannis de que se quedase en Milwaukee. Pero una vez esto ya lo han conseguido, si es que lo consiguen, en el verano de 2026, con esa extensión sobre la mesa, la presión y la decisión final
de qué camino o qué rumbo toma la franquicia de los Bucks la tendrá Giannis. Y sinceramente, sea cual sea su decisión, yo creo que los Bucks pueden salir muy bien parados. Por un lado, si Giannis acepta esa extensión de contrato el próximo verano, habrán atado a Giannis posiblemente hasta el final de su carrera o por lo menos hasta los últimos años realmente competitivos y al máximo nivel de Giannis. Y si por contra Giannis finalmente ya se cansa y dice, mira, ya lo he intentado de todas formas y ahora sí que ya quiero ir a un contender para competir por el anillo, pues en ese caso igualmente los Bucks podrán sacar muy buen valor en un traspaso por Giannis y con ese potente retorno volver a reconstruir la franquicia. Así que en el fondo yo creo que esta maniobra es más bien una forma de aparentar que los Bucks están intentando mejorar el equipo y hacer feliz a Giannis, pero que en el fondo están haciendo lo mínimo posible para llegar vivos al próximo verano, que será, como digo, la hora de la verdad. Y bien, dicho esto, pasamos a analizar el resto de variantes y el resto de consecuencias de esta maniobra de los Bucks. La otra cara de la moneda son los Pacers, que obviamente son los grandes perdedores de todo esto porque han perdido a Miles Turner a cambio de nada. Y es que Turner era una pieza instrumental en su actual proyecto y desde luego no hubiesen llegado hasta las finales de la NBA sin él. Así que bueno, primero hay que hablar brevemente de esas negociaciones contractuales entre los Pacers y Miles Turner porque, pues bueno, spoiler, no han acabado bien y es que los Pacers sinceramente se han reído en su cara. Lo que han hecho es aprovechar al máximo todo su poder de negociación, teniendo en cuenta que el único equipo que tenía dinero suficiente para ofrecerle un contrato razonable a Miles Turner en el mercado eran los Brooklyn Nets. Y bueno, los Nets han utilizado ese dinero o ese margen salarial para otras cosas, así que se suponía que Miles Turner no tenía ninguna otra opción de conseguir un contrato de más de 20 millones por temporada que con los Pacers. Pero como siempre sucede en la NBA, donde hay una oportunidad o donde hay voluntad, siempre se encuentra el camino. Y los Bucks, mediante esta maniobra sorprendente, lo han encontrado. Pero bueno, ¿qué es lo que ofrecieron los Pacers? Pues bueno, por lo visto, el máximo que estaban dispuestos a ofrecerle eran 22 millones por temporada, mientras que Miles Turner simplemente estaba pidiendo 25 millones por temporada, es decir, un contrato de unos 100 millones por 4 años. Esto era demasiado para los Pacers, parece ser, y me parece ridículo que ese sea el planteamiento de los Pacers. Y es que por mucho que es verdad que tras la lesión de Haliburton, el año que viene seguramente va a ser un año perdido para los Pacers, igualmente tenían un proyecto muy bueno, la verdad es que todas las piezas encajaban perfectamente. Miles Turner, por mucho que no sea el mejor jugador ni el segundo y para mucha gente a lo mejor tampoco el tercero, seguía siendo un jugador muy valioso en el contexto de la plantilla de los Pacers porque te daba esa habilidad de abrir la pista con su capacidad como triplista y también te ofrecía suficiente talento defensivo para proteger el aro. Y esta combinación de habilidad con el tiro exterior y también habilidad para proteger el aro es realmente escasa. Estamos hablando de que apenas hay otros 5 jugadores de este perfil, como pueden ser Porzingis, Chet Holmgren, Wembanyama, bueno, seguramente me estoy dejando un par más, pero todos ellos son jugadores que difícilmente vayan a estar al alcance de los Pacers. Y es verdad que ahora han intentado replicar en menor medida lo que te aportaba Miles Turner con el fichaje de Jay Huff, pero desde luego no va a ser lo mismo. Así que bueno, eso en cuanto a los Pacers. Pero también hay que hablar de los ganadores de esta maniobra. Y es que los mayores ganadores son los Blazers. ¿Por qué? Pues bien, el motivo es que los Bucks deben todos sus picks entre ahora y 2030 y concretamente, por hacer un repaso rápido, estamos hablando de que el pick de la temporada que viene, de 2026, lo tienen los Hawks después de ese traspaso alucinante en la noche del draft con los Pelicans. Después, el de 2027 lo controlan los Pelicans y los próximos 3, 2028, 29 y 30, los controlan los Blazers. Así que este movimiento, que quizás a corto plazo no tenga consecuencias tan graves o tan drásticas a nivel competitivo, desde luego las va a tener a medio y largo plazo, y ahí es donde esos picks controlados por los Blazers se convierten en oro puro. Así que los Blazers, que están empezando a construir un proyecto joven y bastante prometedor, van a poder seguir reforzando la plantilla en los próximos años con esos valiosos picks.
También tenemos otros ganadores en el plano deportivo y competitivo, que son los equipos contenders en el este. Y no me estoy refiriendo solamente para la próxima temporada, sino para las próximas 5, que son los años en los que durará este efecto de salario muerto de Damian Lillard. Así que equipos como los Cavaliers, Knicks, Orlando o Hawks el año que viene, o también los Celtics y Pacers dentro de 2 años, van a verse beneficiados porque los Bucks no van a ser un rival potente en el este. Y el último ganador de todo esto es Damian Lillard. Ahora bien, creo que es ganador parcial, porque por un lado su reputación se ve, yo diría que tremendamente dañada, porque que tengas un equipo que supuestamente quiere ser competitivo y que quiere buscar formas de convencer a Giannis para quedarse y que decían que la mejor decisión es echarte, pues bueno, no es precisamente un piropo hacia Damian Lillard. Pero por contra, y esta es la parte positiva y la parte que sin duda va a agradecer Lillard, es que va a poder elegir su nuevo equipo como agente libre. Este año seguramente no tenga mucho sentido que firme con ningún equipo porque va a estar centrado en su recuperación y por mucho que esté en condiciones de volver antes de los playoffs, para mí no tiene mucho sentido que se precipite y que arriesgue volviendo. Así que lo verdaderamente interesante es ver en qué equipo está jugando Damian Lillard dentro de 2 temporadas. Y bueno, de momento ya han sonado algunos nombres como los Warriors, los Heat, que recordemos que tenían mucho interés en ficharle antes de que le traspasaran a los Bucks, también los Celtics, tal vez los Blazers si quisiese volver a casa, en fin, muchas opciones, va a tener muchas novias Damian Lillard este próximo año, pero para mí la clave es que si hay algún equipo que está fantaseando con fichar a Lillard y pretenden que Lillard sea una pieza central del proyecto y que nuevamente vamos a ser testigos de otra decepción. Por contra, si Lillard ficha por un equipo que tenga una plantilla profunda y potente, es decir, que ya sean un contender sin él, pues entonces sí que la incorporación de Lillard a un equipo de estas características podría tener mucho sentido y además podría aportar mucho valor. Así que me estoy refiriendo a un equipo como, por ejemplo, los Celtics. Yo creo que aquí sería un emparejamiento casi ideal porque los Celtics tienen mucho talento defensivo para arropar a Damian Lillard y tienen también esa vacante posicional en la posición de base que podría ocupar Damian Lillard. En cambio, si me dices que ficha por los Heat, por ejemplo, creo que esto sería un error porque ya tienes a Tyler Hero. Tienes ahora a Norman Powell, que ya veremos si renueva, pero que también es otro base que no sabe defender. Y en general tienes un equipo que ni mucho menos es un contender en estos momentos. Así que Damian Lillard, en una versión disminuida de lo que hemos visto esta última temporada, difícilmente va a poder ayudar a un equipo como Miami. Pero bueno, ya veremos qué sucede con su futuro. Va a ser uno de los culebrones más interesantes del próximo año y a mí personalmente me gustaría que se uniese a un equipo en el que realmente pudiese optar al anillo, siendo que recordemos que Damian Lillard aún no ha ganado nunca un anillo, entonces para mí sería un broche final perfecto a su carrera. Y nada más, con esto ya concluye este episodio, espero que os haya gustado y como siempre os agradecería y os recomiendo que os suscribáis al canal para no perderos absolutamente nada y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!